un hecho. Bueno, muy bien. Entonces, acá ya partimos de un concepto de que con la prueba se acredita, se verifican elementos, a ver, son elementos que se usan para dar sustento fáctico a lo alegado. Bueno, muy bien, todos estos conceptos, estos preconceptos que ustedes tienen en la prueba son correctos. Entonces, con la prueba, decíamos, vamos a acreditar, a verificar determinadas cuestiones. Entonces, lo primero que me interesa saber es qué es lo que se prueba, qué es lo que vamos a acreditar y a verificar. Acá Walter hablaba de elementos, Tomás habla de hechos. ¿Qué es lo que se prueba? Les consulto a ustedes. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Muy bien, Lucas, los hechos. ¿Y cualquier hecho es objeto de prueba? Lucas dice relevantes, los hechos establecidos en la norma. ¿En qué norma, Walter? Los negados por el demandado, hechos acreditados por las partes, los notorios no deben probarse, se prueba lo que es refutado por la otra parte. Bueno, vamos a poner un poco de claridad en esta cuestión. Los hechos que se tienen que probar, en primer lugar, tienen que haber sido alegados por las partes, articulados por las partes. ¿Dónde? En sus escritos constitutivos. Espérenme que abro el chat porque veo que están llegando bastantes cosas. Los articulados por las partes, controvertidos y condiciones. Muy bien, Rodrigo. Entonces, lo primero que tiene que tener un hecho para que sea objeto de prueba es que haya sido articulado, alegado por las partes, ¿en qué momento? En los escritos constitutivos. Ya saben cuáles son los escritos constitutivos: demanda, contestación de demanda, reconvención, contestación de reconvención, alegación de un hecho nuevo, contestación de alegación de un hecho nuevo. Entonces, lo primero que tienen que haber hecho las partes para que ese hecho sea objeto de prueba es haberlo alegado. Yo no puedo ofrecer prueba para acreditar algo que me había olvidado de decir en la demanda. No. Pero no es suficiente con que el hecho sea alegado por alguna, siempre tengan en cuenta que por alguna de las dos partes, ¿sí? No solo el actor va a ofrecer prueba, sino que el actor va a ofrecer prueba tendiente a acreditar los hechos que él alegó como fundamento de su pretensión, y el demandado también lo va a hacer sin perjuicio de las cargas que después vamos a ver que tenga sobre quién recae la carga de la prueba. El demandado va a tener que acreditar, ofrecer prueba tendiente a acreditar las alegaciones de su defensa. Entonces, ambas partes van a tener que ofrecer pruebas sobre los hechos que alegaron. Pero además de recaer la prueba sobre hechos alegados por las partes, tiene que recaer sobre hechos que sean controvertidos. ¿Y a qué me refiero con controvertidos? Que no hayan sido expresamente admitidos por la otra parte. Vamos a ejemplos y ustedes me dirán si son hechos controvertidos o no. Si el actor afirma una cuestión en la demanda, que el accidente se produjo de determinada forma, que la culpa fue del otro, y el demandado niega expresamente ese hecho, dice que no fue así, que fue de otra forma. ¿Ese hecho es un hecho controvertido o no? Bueno, en este caso sí, no hay duda, es un hecho controvertido. Muy bien, vamos a empezar a complicarlo un poco. ¿Qué sucede si el actor afirma determinados hechos, alega determinados hechos, articula determinados hechos, y luego el demandado realiza una negativa genérica? Dice, niego todos los hechos que alegó el actor. ¿Ese hecho está controvertido? No es controvertido, dice Lucas. ¿Por qué no es controvertido? Porque tiene que negar categóricamente. Bueno, recuerden muy bien las cargas del artículo 356 que establecían que ¿recuerdan cuáles son esas dos cargas? A ver, díganmelo ustedes, así repasamos un poco el tema de contestación de demanda. Ok, negar, muy bien. ¿Y qué sucedía si no se negaban categóricamente todos y cada uno de los hechos o no se desconocían los documentos que se le atribuían o a él remitidos? ¿Cuáles eran las consecuencias de no?
Bueno, ahí están respondiendo por el chat. Me quedo muy bien con esas respuestas. Los documentos se tendrán o se deberán tener por ciertos por parte del juez, pero los hechos se podrán tener por ciertos. Entonces, si hay una negativa genérica, ese hecho podrá ser tenido por cierto. Entonces, es un hecho controvertido porque no fue expresamente reconocido. Va a tener que ser objeto de prueba, ¿sí? Porque hubo una negativa genérica, no se lo admitió expresamente, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahora lo sigo complicando, si no se presentó siquiera el demandado. Decidió quedar como simple incompareciente o por lo que fuera, decidió no comparecer, no contestó demanda. ¿Qué pasa con todos los hechos que alegó el actor? ¿Son hechos controvertidos, por ende van a tener que ser objeto de prueba o no son hechos controvertidos? Y ahí Lucas dice, no es controvertido, se toman por válidos, se dan por ciertos, no son controvertidos. Bueno, no. Y esto es lo que quiero que les quede claro. Y por eso quería repasar este tema de las cargas del 356, qué sucede con los hechos. A diferencia de los documentos que deberán ser tenidos por reconocidos, por auténticos, los hechos podrán o no ser tenidos por reconocidos por el juez. Entonces, si el demandado o la contraparte no admite expresamente ese hecho va a ser controvertido. Entonces, en el segundo ejemplo que les daba, si lo niega categóricamente, ese hecho es controvertido, tiene que ser objeto de prueba. Y en este caso en que no se presenta, el hecho es controvertido, ¿sí? No es que porque no se presentó, no contestó, ese hecho se da por cierto, porque el juez podrá o no tenerlo por cierto. Ese podrá también implica que puede no tenerlo por cierto. Entonces el actor, por más de que no se presente el demandado, va a tener que probar esos hechos que le alegó y respecto de los cuales el demandado lógicamente no se expidió porque no contestó demanda. Entonces, para que un hecho no esté controvertido, tiene que necesariamente haber sido expresamente admitido por la otra parte. Si no es expresamente admitido, sea porque no se presentó y no contestó demanda, o sea porque hizo una negativa genérica o una admisión genérica, no, ese hecho va a ser objeto de prueba. En una negativa genérica es un hecho, me pregunta ahí Lucas García, entonces en la negativa general sería no controvertido, ya que podrá tener por cierto. Claro, cuando se hace una negativa genérica, esa negativa no tiene, sí, lo puede tener por, claro, y ese Por hecho va a cierto. tener que ser objeto de prueba. Sí. Entonces, el único caso en que se exime a la parte que alegó ese hecho de probarlo es que haya sido expresamente reconocido por la otra parte. Y les pongo un ejemplo para que quede más claro. Ustedes, cuando contestaron demanda, muchos de ustedes admitieron la ocurrencia del accidente. Después negaron la forma, la mecánica del mismo y eso tendrá que ser objeto de prueba. Pero al admitir expresamente que el accidente ocurrió, están eximiendo a la otra parte de tener que probar la ocurrencia del accidente. La ocurrencia del accidente, no la mecánica, ¿sí? Entonces, un hecho, repaso, vuelvo para atrás. Un hecho va a tener que ser probado cuando fue alegado, articulado por las partes y controvertido. Y controvertido implica, como decía, que no haya sido expresamente reconocido. Si la otra parte no se expidió, va a tener que ser objeto de prueba igual. ¿Por qué? Porque el juez podrá tenerlo por reconocido o no. No es que el demandado no comparece al proceso, no contesta demanda, no se opone, no pone excepciones, no reconviene, y uno ya ganó el proceso. No, uno va a tener que de todos modos producir prueba tendiente a acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión, ¿sí? Entonces, estos hechos van a tener que ser alegados por las partes, controvertidos, y por último, tienen que ser conducentes para la resolución del conflicto. ¿Y qué implica que sean conducentes para la resolución del conflicto? Que sean relevantes. En la demanda que ustedes contestaron, creo que comenzaba diciendo, doy el mismo ejemplo que en la comisión anterior, que me parece que es bastante claro. Comenzaba diciendo que
el actor o el demandado, no sé quién, estaba yendo a Plaza Francia a juntarse a un picnic o a tomar algo con sus amigos. Si ustedes, cuando contestaron demanda, dicen que estaban yendo a Plaza Francia, pero no a juntarse con unos amigos, a juntarse con el primo que le tenía que devolver algo que le había prestado. Ese hecho es un hecho alegado por las partes, claramente. Es un hecho controvertido también. Una parte dice que sucedió de una forma y la otra parte dice que sucedió de otra forma. Pero ¿acaso ese hecho es conducente para la resolución del conflicto? No. Bueno, muy bien. Se dan cuenta cómo no es relevante, no me interesa. Después siempre esto es muy casuístico y habrá que ver cuál es la pretensión del caso para ver si ese hecho es relevante o no. Pero en principio, para el caso que tomamos, que planteamos en la demanda que contestaron, saber qué es lo que estaba yendo a hacer el demandado a Plaza Francia no me interesa. Me interesa que estaba yendo por la Avenida del Libertador y que estaba llegando al cruce y demás, pero saber qué es lo que estaba yendo a hacer no interesa. Entonces, tengan en cuenta y muy presente esto, que únicamente van a ser objeto de prueba los hechos alegados, controvertidos y conducentes. Las tres cosas, no una u otra. Se tienen que dar las tres cuestiones para que ese hecho tenga que ser objeto de prueba. Y vuelvo a la pregunta del principio de qué tiene que ser probado. ¿Únicamente hechos hay que probar? ¿Qué sucede con el derecho? ¿Hay que probar el derecho o no hay que probarlo? Bueno, Lucas muy bien responde, ahí siguen respondiendo, lo conoce el juez lo conoce. Bueno, y ahí Lucas hace una aclaración que corresponde aclarar muy bien. Únicamente va a haber que probar el derecho si es el derecho extranjero, muy bien, no es el derecho local. Con la salvedad de que si no se lo prueba, el juez no va a tener por rechazar la demanda, sino que simplemente va a aplicar el derecho nacional, que es el que conoce por este principio del iura novit curia, que establece que el juez conoce el derecho. Se presume que el juez lo conoce. Así que eso respecto del objeto de la prueba, de qué es lo que se prueba. También muy bien decían los hechos evidentes, no hace falta probar, muy bien, ya está explicado en el audio. Ahora me interesa que me respondan a esta pregunta. ¿Para qué se prueba? Ya sabemos qué es la prueba, qué es lo que se prueba, y ahora me interesa saber para qué uno prueba. Teniendo en cuenta esto que decía el doctor Falduti al principio, que con las pruebas se ganan los procesos, que citaba el doctor Kielmanovich, para ganar el juicio. Bueno, ¿y cómo se gana el juicio? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Bueno, y ahí muy bien, hay algunos que ya escucharon la grabación para hoy y responden para convencer al juez, lograr la convicción en el juez, buscar una sentencia favorable del juez. Acá nadie cree que se quiere buscar la verdad de los hechos, que se quiere saber la verdad de qué es lo que pasó. No hay nadie con tanto romanticismo. Y no está mal tampoco porque hay quienes creen que esto es así y de hecho lo tendríamos que tener como una meta para buscar en el proceso la verdad de los hechos, pero como les explicaba, muy bien, Lucas, esa verdad está muy limitada. Vamos a ver que en todo el proceso, en la comisión anterior les decía que es como un juego el proceso. Y en el juego, al igual que en el proceso, hay determinadas reglas que se tienen que cumplir. Y esas reglas hacen que esta búsqueda de la verdad sea un tanto limitada. Reglas tales como la preclusión que ya vimos, que si me olvidé de ofrecer una prueba, y es re importante, y con esta prueba le juro al juez que sabemos la verdad de los hechos, bueno, no, si no se ofreció esa prueba en el momento en que tenía que ofrecerse, que ahora vamos a ver cuál es, esa prueba no puede ofrecerse, por ende no puede ser producida, por ende no va a ser tenida en cuenta. Otras limitaciones, así como el principio de preclusión, institutos como la caución, la negligencia, que vamos a intentar verlos hoy, que hacen que yo pierda esa prueba. Entonces, de alguna forma, esta búsqueda de la verdad está tan limitada que me lleva a buscar una verdad judicial y no la verdad material que todos conocemos.
y esta verdad judicial tienen razón en decir que termina siendo para lograr la convicción en el juez de que yo tengo razón en lo que alego, porque es eso lo que en definitiva se busca con la prueba. Entonces, tenemos qué es la prueba, que sea una prueba obtenida. Bueno, ahora vamos a ver, Pablo, el tema de que desde ya, que se la obtenga ilícitamente muy bien, o que tenga que ser una prueba obtenida de modo lícito, es otra limitación también. No es que puedo ofrecer cualquier prueba y que me puedo valer de eso con tal de buscar la verdad, es otra de las limitaciones, muy bien, que hacen que esta búsqueda sea más limitada y por eso no se habla, o preferimos nosotros no hablar de que la prueba tiene como finalidad buscar la verdad material de lo que sucedió, porque eso es un tanto imposible además, piénsenlo así, establecer la verdad de los hechos es difícil. Pero bueno, en este punto corresponde responder a los siguientes interrogantes. Ya sabiendo qué es lo que se prueba y para qué se lo prueba, nos interesa saber cómo se lo prueba y de dónde se toma esta prueba. Y para eso nos interesa que sepan, en principio, que todo lo que sucede en la vida deja una huella, una marca, es registrado, o por una persona o por una cosa. Y yo en este momento estoy hablando y esto que estoy diciendo queda registrado. ¿Dónde? En ustedes, en su memoria, es percibido por ustedes en sus sentidos y queda en su memoria. Entonces, de alguna forma, ustedes, o todo lo que percibe algo y en lo que queda una huella, es una fuente de prueba. Si yo firmo un documento, escribo algo, eso está dejando una huella, está quedando en un documento escrito. Si yo digo algo, como en el momento, como estoy diciendo ahora, queda registrado en sus memorias. Si yo, no sé, cualquier otra cosa, si yo choco un auto, esa abolladura queda registrada en el material del auto. Entonces, todo lo que sucede va dejando una huella. Y eso son las fuentes de prueba, estos elementos que existen en la realidad y que son anteriores al proceso, independientes del proceso. Suceden cosas, esas cosas quedan registradas y esas son fuentes de prueba. Que en el proceso lo que se hace es traer esas fuentes de prueba. ¿Y cómo se las trae? A través de los medios de prueba, que son estas actividades desarrolladas en el proceso para incorporar las fuentes de prueba. Y hay distintos medios de prueba, vamos a ir viendo en las clases siguientes cada uno de los medios de prueba, ya a algunos les sonarán prueba pericial, testimonial, hay otras quizás que no son de uso tan frecuente como la informativa, el reconocimiento judicial, la prueba de presunciones. Todos estos medios de prueba los vamos a ir estudiando en las siguientes clases y lo que quiero que entiendan es que los medios de prueba son la forma de traer al proceso estas fuentes de prueba que existen de por sí. Sucede un accidente de tránsito, hay personas que lo ven, esas personas pasan a ser fuentes de prueba porque percibieron a través de sus sentidos lo que sucedió, una puede haberlo oído, otra puede haberlo visto, pero de alguna forma cada una con su sentido lo fue percibiendo. Y esos son fuentes de pruebas, que podrán ser traídas al proceso o no. Y si se las trae al proceso, se las va a traer mediante los medios de prueba, estos medios que vamos a ir estudiando con el correr de las clases. ¿Queda clara esta distinción y esta conceptualización de fuentes de prueba que existen de por sí, independientes al proceso y sucede siempre porque todo queda registrado? Y los medios de prueba que son el modo de adquirir esas fuentes para el proceso. Perfecto. Entonces, ya vimos qué es la prueba, cuál es el objeto, y, ay, perdón, ahí hay una duda. ¿Las fuentes son hechos empíricos? Sí, las fuentes son la marca, el registro que queda de esos hechos, ¿sí?
el registro que queda en las personas o en las cosas de esos hechos. Y antes de pasar a ver un poco los principios que ya están, no sé si vieron el video que subimos del titular de la cátedra, el doctor Kilmanovich, que los enumeró, antes de pasar con los principios, me quiero detener en los distintos momentos que tiene la prueba. Nos importa que los distingan. Ahora estamos introduciéndonos con el segundo o tercer momento de la prueba. Pero el primer momento ya lo vimos y ya tienen que saber cuándo fue, porque ya vimos estos momentos. El primer momento es el del ofrecimiento. ¿Y cuándo se da? Y esto quiero que me lo respondan ustedes porque ya lo deberían saber. ¿En qué momento se ofrece la prueba? ¿Con la demanda únicamente? Consulto. Perfecto, con los escritos constitutivos ya saben cuáles son, ya se los dijimos. En todos esos escritos constitutivos, las partes van a ofrecer la prueba, van a proponer la prueba de la que se quieren valer para acreditar los hechos que alegaron, que vamos a ver que como ya vimos, además son controvertidos y conducentes. Entonces, en todos estos escritos constitutivos, las partes van a ofrecer la prueba. Nosotros cuando los vimos, como todavía no habíamos visto prueba, los dejamos en blanco cuando tuvieron que contestar la demanda, les dijimos que dejaran en blanco el capítulo, lo mismo cuando les dimos la demanda, pero para que sepan, después cuando veamos cada medio de prueba vamos a ver puntualmente cómo se lo ofrece, pero se establece en los escritos constitutivos un capítulo de prueba y entonces se dice que la documental se acompaña y se hace una enumeración de todos los documentos que se acompañan. La testimonial, ofrezco a este y este testigo, y después cuando veamos testimonial vamos a ver cómo se ofrecen a los testigos. La pericial, lo mismo, ofrezco pericia informática, ofrezco pericia mecánica, contable, y se establecen los puntos de pericia que se va a querer que el perito responda. Entonces, después, sin perjuicio de la forma en que se ofrece cada medio de prueba puntual, que lo vamos a ir viendo con el medio de prueba, lo que nos interesa es que sepan que en los escritos constitutivos es el momento en que se ofrece la prueba, y no otro. Si yo estoy llegando al final de la etapa probatoria y llega mi momento de alegar, vamos a ver después qué es esto de alegatos, pero hacer una valoración de la prueba que produje, y veo que hay un hecho que, me olvidé ofrecer prueba para acreditar este hecho, no voy a poder ofrecer prueba en ese momento, porque rige el principio de preclusión. El momento para ofrecer la prueba es en los escritos constitutivos en la etapa de iniciación del proceso, y no otro, ¿sí? Entonces este es el primer momento de la prueba. Y el segundo momento de la prueba es el proveimiento. ¿Qué es esto? De alguna forma, un filtro que hace el juez. Nosotros dijimos que en el ofrecimiento proponíamos la prueba que creíamos correspondiente para acreditar los hechos que alegamos. Bueno, y acá el juez va a evaluar si esa prueba ofrecida efectivamente corresponde producirlo o no, y podrá desestimar cierta producción. Las que no desestime, las va a admitir. Entonces vamos a ver que en el auto de apertura prueba, que vamos a verlo, la clase que viene por lo general se produce en la audiencia preliminar, la audiencia del 360, el juez va a decir, se va a expedir respecto de la prueba ofrecida por cada una de las partes, por lo general se hace así por separado, entonces va a decir, de la prueba ofrecida por la parte actora, la documental, téngase por presentada. La testimonial, dije, va a fijar audiencia testimonial para el día tanto y supletoria para el día tanto. ¿Qué más dije? Prueba informativa, bueno, líbrense los oficios a tal entidad. Entonces, de alguna forma, el juez va a proveer, a ordenar que se produzca la prueba que crea conveniente de la que ofreció cada parte. Después hay prueba que podrá ver que no es necesaria o que se la ofrece únicamente con el fin de dilatar el proceso. Vamos a ver que la etapa probatoria por lo general es la etapa más larga del proceso, la que más tiempo lleva. Entonces puede haber algún demandado que a los únicos fines de dilatar el pronunciamiento del juez, el pronunciamiento de la sentencia definitiva, ahí les respondieron el proveimiento, es el segundo momento.
únicamente a los fines de dilatar puede ofrecer prueba que es superflua, que no es necesaria, que para un mismo hecho se ofrecen 5 medios probatorios distintos, entonces ahí el juez va a decir, bueno, no, esta prueba no la proveo, únicamente proveo esta y esta prueba. Y nos interesa cuál es la prueba que se provee, porque esto nos lleva al tercer momento de la prueba, que es la producción. La prueba que se va a producir es la prueba que fue proveída por el juez, que había sido ofrecida por la parte, ¿sí? Entonces, en esta etapa que nos estamos metiendo ahora, que es la etapa probatoria, se va a producir toda la prueba. Por lo general tiene un plazo de 40 días que siempre es extendido, pero en este tiempo y con las reglas o el procedimiento que tiene cada medio en particular, se van a tener que producir todas las pruebas ofrecidas por una u otra parte. Ahí Alexander hace una consulta respecto a fuente y medio. Por ejemplo, una persona presencia el hecho. En este caso, la persona es la fuente y el medio sería la prueba testimonial. Perfecto, Alexander, es así tal cual lo decís. La fuente es la persona que percibió, en este caso me dijiste que presencia el hecho. No sabemos si lo vio, si lo escuchó. La prueba pericial es medio de prueba. La fuente es, por ejemplo, no sé, una pericia contable. La fuente serían los estados contables de una sociedad, sobre la cual se ofrece la pericia contable, que es el medio de prueba para traer esos estados contables al proceso. Bárbara. Es decir, es decir, la fuente es un hecho cuando sucede en el universo, queda un registro en una cosa, queda un registro o una huella en la persona, y esa fuente de prueba es anterior al proceso. Al juez le está vedado traer las fuentes de prueba al proceso. ¿Quiénes traen las fuentes de prueba al proceso? Las partes. ¿Cómo las traen? A través de los medios que establece la ley y que establece el juez. Los medios de prueba son el vehículo, el canal para traer las fuentes de prueba. ¿Mm? Perfecto. Entonces, si no quedó ninguna otra duda respecto a ese tema de fuentes y medios, vuelvo a donde estaba, que era que estaba hablando de los distintos momentos de la prueba y Los había distintos la momentos de la prueba. producción. Ok, entonces en esta etapa probatoria que vamos a ir viendo, no me detengo en esto porque vamos a ver puntualmente cómo se produce cada medio de prueba en particular. Y acá quiero hacerles, no sé por qué en el parcial siempre nosotros si les preguntamos ¿de qué modo se ofrece un medio de prueba? Nos hablan de cómo se produce. Si les preguntamos cómo se produce un medio de prueba, nos hablan de la forma en que se ofrece. Entonces tengan bien presente estos distintos momentos de la prueba y tengan en cuenta que cuando les preguntamos por el ofrecimiento es la forma en que se ofrece, no que se produce. Sepan distinguir los distintos momentos de la prueba. Una cosa es su ofrecimiento, otra cosa es su provimiento, otra su producción. Y ahora vamos con el cuarto y último momento de la prueba, que es la valoración de la prueba. La valoración de la prueba puede ser realizada por las partes, las propias partes, o por el juez. La valoración de la prueba por las partes se va a realizar en el momento de alegar, los escritos de alegatos, que vamos a verlo cuando finalicemos esta etapa probatoria ya para el segundo parcial, que es una facultad para las partes que se pueden expedir si así lo quieren respecto al mérito de la prueba producida, tanto de la propia como de la producida por la otra parte. Sepan eso, que las partes valoran la prueba a través de sus alegatos. No me meto en este tema porque lo vamos a ver más adelante y no quiero confundirlo, simplemente esto, que las partes valoran la prueba. Y ahora me quiero detener un poco en la valoración de la prueba también, este cuarto momento, que puede ser realizado además de por las partes, por el juez. ¿Cuándo valora el juez la prueba? Al momento de dictar la sentencia definitiva. Y existen tres distintos sistemas de valoración de la prueba. El primer sistema es el sistema de la libre convicción. Este sistema otorga total y completa libertad absoluta al juez
para expedirse respecto de la eficacia o no de una prueba. No exige al juez que exponga las razones, que diga el por qué le da eficacia a una prueba y a otra no. Es este sistema de la libre convicción. En contraposición con este, existe el sistema de valoración de la prueba, el sistema el sistema legal o tasado, que es que la ley determina específicamente la eficacia que le da a determinado medio probatorio. La grabación les ponía el ejemplo de la escritura pública. También existe, ejemplo que da en la otra comisión, el tema de la prueba confesional, una confesión expresa de la parte que hace plena prueba, lo vamos a ver cuando veamos el medio de prueba confesional. Pero bueno, son determinados supuestos en que la ley establece que a determinada prueba le otorga determinada eficacia, ¿sí? Determinado valor. Entonces, de alguna forma, le da las pautas al juez, no como en la libre convicción, que puede valorar todo como quiera y conceder la eficacia que quiera sin necesidad de exponer las razones, sino que establece, la ley tiene ya establecido qué eficacia le da a qué prueba. Y en el medio, entre estos dos sistemas, tenemos un sistema intermedio, que es el sistema de la sana crítica. Está establecido en el artículo 386 de nuestro Código Procesal. Y lo que establece es que el juez debe valorar la prueba de acuerdo, conforme a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. ¿Y qué es esto? Decía antes que una profesora lo llama, para que lo entiendan, no para que lo contesten así en el parcial, que el juez tenga calle. El juez puede conocer, saberse de memoria y poder recitar todas las leyes, los códigos, demás, ser un experto en derecho, pero el juez además tiene que saber cuál es tener experiencia, tener lógica, y de acuerdo a esa lógica y a esa experiencia que tiene por ser persona, no es un robot que conoce leyes y aplica, es una persona que tiene esta lógica y esta experiencia, y a partir de esta tiene que valorar la prueba. Entonces, si bien no se le exige que se expida y que valore toda la prueba que se produjo en el expediente necesariamente, tiene que dar los motivos, fundamentar por qué le da determinada eficacia a una prueba o a otra le deja de dar eficacia. ¿Se entiende? Nuestro sistema acá en Argentina rige, acá me preguntan, Belén, ¿de qué depende cuál de los métodos de evaluación se aplica? Bueno, esto que estaba por decir. En Argentina tiene establecido el código en el artículo que ya les dije, 386 creo que se aplica el sistema de la sana crítica, es el que tiene que utilizar el juez para valorar la prueba. El sistema de la libre convicción acá no existe, en Estados Unidos, por ejemplo, se aplica este sistema, pero acá en principio entonces se aplica el sistema de la sana crítica, y excepcionalmente hay determinadas cuestiones como las que ya les dije que están expresamente establecidas por ley. Entonces, en principio se aplica el sistema de sana crítica, excepcionalmente, cuando así la ley lo establece, se aplica el sistema legal o tasado. ¿Sí? Y vamos a ver que cuando veamos cada medio en particular, el código hace hincapié en eso. Dice, se valorará de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Siempre lo va a decir el código. No solamente en esta norma general del 386, sino en cada medio en particular dice el juez valorará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. ¿Está claro? Bueno, y ¿quedó claro toda esta primer parte de la prueba antes de meterme ya de lleno con los principios procesales? Los principios procesales y los principios probatorios. Ok, tengan en cuenta que no siempre, y en el audio se los expliqué y se los intenté graficar, que no siempre un expediente se va a abrir a prueba. Por lo general sí, y de hecho, como decía el doctor Falduti al principio de la clase, con la prueba se gana el proceso. Pero hay casos en que simplemente con las presentaciones, con los escritos constitutivos y la documental que se acompaña junto con los escritos constitutivos,
no hay no hay hechos que hayan sido alegados, controvertidos y conducentes que deban ser objeto de prueba. Pueden no existir que ya con lo expuesto en los escritos constitutivos y lo acompañado en ellos sea suficiente y no queden hechos pendientes de ser probados. En tal caso, la cuestión va a ser declarada como de puro derecho. Y lo que hace el juez es directamente pasar a, una vez firme el auto que declara la cuestión como de puro derecho, se pasa a resolver, se dicta la sentencia definitiva sin necesidad de pasar por el medio, por toda esta etapa probatoria. No, cuando el demandado se allana es verdad que después pasa a dictar sentencia definitiva, pero no es lo mismo que el demandado se allane que la cuestión sea declarada como de puro derecho. El demandado se allana porque se somete a la pretensión del actor. No es que no hay hechos para ser probados, sino que el demandado, por X motivo, decide someterse a la pretensión del actor. Prefiere, no sé, demandaron a alguien por 500 pesos. Prefiero pagar los 500 pesos que estar litigando 3 años para ver si corresponde o no que te pague los 500 pesos. Me someto. Pero eso no significa que no hayan hechos alegados, conducentes y controvertidos que tengan que ser objeto de prueba. La cuestión es declarada como de puro derecho cuando no hay hechos que deban ser probados, que no haya hechos objeto de prueba. En tal caso, pero es muy excepcional. Por lo general, la mayoría de los expedientes se abren a prueba, se produce la prueba y con la prueba se gana o se pierde el proceso. Pero tengan en cuenta que existe esta posibilidad. ¿Qué pasa si me encuentro con que después de contestado resueltas las excepciones, contestada el traslado de la contestación de demanda y demás, el juez cuando va a abrir la prueba se encuentra con que no hay hechos controvertidos, conducentes y articulados? Bueno, puede declarar la cuestión como puro derecho y pasar a resolver, pero es muy raro. Por lo general los expedientes se abren a prueba y es esto que estamos viendo, con sus distintos momentos. Entonces, y ahora sí, pasamos a los principios procesales. Voy rápido porque ya los escucharon del doctor Kilmanovich, y el doctor también bien les dijo que, al igual que los principios procesales que vimos al principio del curso, los principios en materia procesal, y ahora los principios de prueba en particular, tienen una utilización muy práctica, no son meras enunciaciones teóricas, sino que vamos a ver, ahora se las enumeramos, no para que se las aprendan de memoria, sino para que las tengan en cuenta. Cuando estudiemos cada uno de los medios de prueba, van a ver cómo tiene una aplicación práctica constante. Lo mismo que nos sucedió con los principios procesales para el proceso, que ven que los traemos a colación continuamente. Entonces, el doctor comenzaba mencionándoles el principio de la unidad probatoria. Y esto está muy relacionado con lo que hablábamos recién del sistema de la sana crítica. E implica que la prueba tiene que ser valorada en su conjunto, ¿sí? No porque un testigo me haya dicho una cosa significa que eso definitivamente es así. Hay que compararlo con la restante prueba producida. Entonces eso hace que la prueba sea valorada en su conjunto. Bueno, otro de los principios procesales que mencionaba el doctor Kilmanovich, y muy importante, es el principio de la adquisición de la prueba o de comunidad de la prueba. ¿Y qué implica este principio? Que la prueba producida se obtiene, se incorpora al proceso, es del proceso, del expediente en sí, no es de la parte que la ofreció. Y pongo un ejemplo para que quede claro. El ejemplo más típico. Ofrezco un testigo. El testigo declara y resulta que lo que dice no era lo que me había dicho o no era lo que yo creía que iba a decir, y ya está, ya declaró. Así que esa declaración ya pasó a ser
a estar incorporada al proceso, a ser del proceso, no es que es mi testigo y yo decido, bueno, no, mejor que no se tenga en cuenta esta declaración porque era el testigo que yo ofrecí. Las partes pueden desistir de la prueba que ofrecieron hasta antes de su producción. Yo ya ofrecí la prueba, el juez ya la proveyó, puedo decidir desistirla o porque me dejó de interesar o porque lo que quería probar con esa prueba ya lo probé con otra. Entonces, antes de producida, puedo decidir desistirla. En cambio, una vez producida esa prueba, ya no puedo, está incorporada al proceso, es del proceso, no es de la parte que la ofreció. Me dice Pablo ahí, lo vimos como principio de adquisición probatoria. Adquisición probatoria es el principio. O adquisición probatoria, o también lo van a encontrar llamado en algún otro manual como comunidad de la prueba. Pero la idea es esta. Sepan, al igual que hicimos la aclaración con los principios procesales, de acuerdo al autor que elijan, del cual elijan estudiar, van a encontrar uno u otro principio, lo van a encontrar llamado de una u otra forma, pero el concepto va a estar en todos los manuales igual, que es esto de que la prueba se adquiere para el proceso y no es de la parte que la ofrece. La parte que la ofrece puede elegir desistirla hasta antes de su producción. Una vez producida, se adquiere para el proceso. Y es esto a lo que apunta este principio de adquisición, Pablo. Después, otro de los principios es el principio de contradicción, que principio apunta un poco a lo mismo que el principio de contradicción o bilateralidad que ya vimos para el proceso, así que me pueden decir ustedes, ¿en qué consiste este principio de contradicción? ¿Alguien que se dé una idea, comparándolo con el principio procesal que ya vimos? ¿Nadie? Que se respete la bilateralidad. Ok, ¿y de qué forma se respeta? Que la otra parte esté al tanto de la prueba que voy a ofrecer. Simplemente esté al tanto. Ahí está, Tomás, me gusta más. Darle intervención a la parte contraria para que, como bien dice Jimena, la pueda controlar si así lo quisiera. Uno cumple con este principio dándole intervención para darle la posibilidad de que si quiere la controle. Después, si llega el día de celebración de la audiencia y la contraparte no está, esa prueba se puede producir de todos modos, porque le di intervención, le di la posibilidad de estar, que decida no estar es otra cosa. ¿Y esto no les hace ruido un poco con un instituto que ya vimos antes de estudiar la demanda? En la prueba anticipada, ¿recuerdan qué sucedía? Muy bien, Lucas, te lo canté. En la prueba anticipada, muy bien, ahí bien responde Lucas. Si bien no se le da intervención a la parte contraria, porque por lo general si no está iniciado el proceso todavía no puedo no notificarla, se le va a dar intervención al defensor oficial y de esta forma cumplo con este principio de contradicción. Perfecto. Entonces, esto respecto al principio de contradicción tiene sustento al igual que el de bilateralidad o contradicción del que ya vimos en el derecho de defensa en juicio, ¿sí? Tiene sustento en este derecho constitucional. Después, hay otro principio que creo que ya Pablo, si no me equivoco, había adelantado su existencia a través de cuando estábamos hablando de, creo que el objeto de la prueba, que es el principio de la ineficacia de la prueba ilícita, que implica que no cabe admitir prueba expresa o implícitamente prohibida por la ley o que es válida de por sí, pero que es adquirida de una forma ilícita. Y el doctor Kielmanovich les ponía el ejemplo de una persona que graba una conversación telefónica. En ese caso, esa conversación grabada ilícitamente, lógicamente no puede ser adquirida al proceso, porque va a ser ineficaz esa prueba. Y esta aclaración es muy gráfica para que recuerden este principio. No, ni aunque el que la grabe participe, Lucas, salvo que avise que está grabando. Y esta es lo que les quería aclarar porque es bien gráfico. Vieron que cuando ustedes llaman a cualquier empresa, los ponen con la musiquita a esperar
y les hacen la aclaración, puede que esta conversación esté siendo grabada. Bueno, en ese caso, las empresas graban las conversaciones, las guardan, las registran y en caso de cualquier eventual problema o de un eventual proceso de ser demandadas, las pueden acompañar. Y en ese caso no es ineficaz esa prueba porque no se la obtuvo ilícitamente porque se avisó que se estaba grabando a la otra parte. Bueno, esto mismo nos decían en la otra comisión. Puedo decir que no quiero que la graben, te avisan, no te preguntan, simplemente te avisan, esta conversación está siendo grabada, si no quieres ser grabada, corta el teléfono y anda a reclamar de otra forma. Así que, pero bueno, es una herramienta de las empresas para después valerse de esas grabaciones como, como fuente de prueba para aportarlas al proceso a través de un medio de prueba. Queda claro este tema de la ineficacia de la prueba ilícita. Hay quienes dicen, de todos modos, existe la postura de que si ya se aportó al proceso, ya generó una opinión en el juez y después habrá que sancionar a la persona que la acompañó, pero que de alguna forma ya está acompañada de esa prueba. Y si yo grabo una empresa, ¿también debería avisar? Sí. Avisas que estás grabando y después podrás aportarlo al proceso. Es un ejemplo el tema de la grabación. Hay otros casos. Puedo ir a, no sé, torturar a una persona para que confiese algo y fue una prueba obtenida por tortura y también es ilícito. Hay muchísimos ejemplos de prueba obtenida ilícitamente. Y muchas veces quizá viene un cliente feliz diciendo, vine con la grabación o el video, filmé a la persona y no sirve eso para el proceso, ¿sí? En este, acá venía a colación, Pablo lo trajo cuando hablábamos de que el proceso está lleno de límites o reglas. Bueno, fíjense cómo, por más de que tenga grabado el momento del accidente, tenga grabado una determinada cuestión que crea que va a resolver el tema, si fue obtenido ilícitamente esa prueba, no la voy a poder aportar al proceso. Ahí, Belén, ¿hay posibilidad de que la fuente sea anónima? ¿A qué te referís, Belén? Perdón, ¿se escucha? Sí. En el caso de que ponele uno dice que, no sé, me dejaron ponerle en mi despacho un sobre con una grabación o la información, ¿se podría en ese caso o siempre se tiene que saber de dónde provino? No, si vos tenés un documento, lo podés acompañar. El tema es que no haya sido obtenido ilícitamente, sea quien sea que lo haya grabado, que lo haya lo que sea. Si tenés un contrato escrito que te dejaron en el escritorio, podés acompañarlo. Mientras no haya sido obtenido ilícitamente, después no me importa quién lo obtuvo, si lo grabaste vos, si lo grabó un tercero, no importa. Lo que importa es que no haya sido obtenida ilícitamente esa prueba. Perfecto, gracias. De nada. ¿Cómo puede impugnar la otra parte que la prueba presentada es ilícita? Bueno, vamos a ver que ya lo vimos en realidad, cuando uno se le corre traslado, cuando contesta demanda se puede expedir respecto de la prueba ofrecida por la parte actora y puede pedir que se desestime determinada prueba por determinado motivo. Después, el que va a decidir es el juez y va a decidir proveer o no proveer esa prueba, en este segundo momento que ya vimos. Después, Candelaria, como veo que les interesa mucho el tema, nuestro titular, podemos subirlo, si no lo buscan en la ley, nuestro titular es uno de los primeros artículos que él escribe en 1984, y yo diría que es un bestseller porque se habló mucho de este tema, es la grabación subrepticia de una conversación telefónica como prueba en el proceso civil. Después vamos a ver si la podemos subir. Dale, Está publicada en la ley en 1984. Después él hace mención en otros comentarios que pudo haber escrito, en otras publicaciones, en sus libros, pero bueno, ese es uno de los primeros escritos que hay sobre este tema, ¿no? Esto está muy relacionado con el llamado fruto del árbol venenoso, es decir, traer al proceso una prueba o una fuente de prueba ilícita que se ha obtenido de modo ilícito.
Acá, más que la ilicitud, como bien dice Kielmanovich citando al procesalista italiano Denti, está en juego los principios constitucionales, ¿no es cierto? No podemos admitir de ninguna manera la prueba ilícita, la prueba conseguida por tormento, por, no sé, para ver un extremo, y que se pueda probar por medios ilícitos. Perfecto. Y si no quedó otra duda respecto a este principio, pasamos al que sigue, que este creo que no lo mencionó, o si no, no recuerdo, Kielmanovich No, en el audio, que es el principio de originalidad, que se establece omitió, sí. que el medio de prueba debe ser, el medio de prueba que se utiliza para traer una fuente debe ser el medio idóneo, el más idóneo. Recuerden que habíamos dicho que existen las fuentes de prueba, que son todos estos rastros que están en las personas o en las cosas, que son traídos al proceso por los medios de prueba. Muchas veces nos encontramos con que existe más de un medio de prueba posible para traer al proceso determinada fuente. Pero siempre hay una que es más idónea, ¿sí? Para traer. Entonces, si necesito el informe de una entidad, voy a pedir prueba informativa y no prueba testimonial de un empleado de esa entidad. Siempre hay una más idónea. Si quiero acompañar, si quiero demostrar el contenido de un contrato y cuento con el instrumento, lo más idóneo es acompañar mediante el medio de prueba documental el contrato en sí, el instrumento, y no ofrecer 8 testigos que me digan que ese documento existe y que dice determinada cosa, ¿sí? Siempre hay un medio de prueba más idóneo que es el que se debe ofrecer para traer esa fuente de prueba al proceso. A esto apunta el principio de originalidad de la prueba. Después, otro de los principios importantes que queremos que tengan en cuenta de la prueba judicial es el principio de favor probationes, o favor por la prueba, o amplitud probatoria, como lo encuentren mencionado. Y lo que establece es que en caso de dudas o dificultad probatoria, debe estarse siempre en favor de la admisión, producción o eficacia de una prueba. ¿A qué me refiero con esto? Habíamos visto que el juez, cuando provee, declara admisible o no la prueba. Si está en duda, esta prueba va a servir, no va a servir, esta prueba quizás es superflua o ya se está probando con otra prueba. Si está en duda, si no es claro que esa prueba es inadmisible, tiene que estar a favor de la admisibilidad. Lo mismo al momento de la producción. Si quizá puede darse un supuesto de negligencia de prueba, entonces quizá la pierde, y hay duda, debe estarse a favor de la producción. Lo mismo en el momento de la valoración. Esta prueba es eficaz, ¿no? Y empieza a dudar. Bueno, a través de este principio siempre la interpretación es en el sentido amplio, en el sentido de en favor de la admisibilidad, de la producción o de la eficacia de la prueba. ¿Está claro? Ok. Y el último, los principios que, no sé si me olvido alguno, Antonio, pero que recuerdo que es importante de la prueba judicial, es un principio que ya vimos con los principios del proceso, que es el principio de inmediación. Ahí preguntaron, ¿y quién lo establece? No sé si es una consulta vieja o volvé a hacérmela porque no sé a qué te referís. ¿Quién establece qué? Alejo, cualquier cosa avisa. Me parece que se refería a lo de la originalidad de la prueba, quién establece el medio más idóneo. Y está establecido. Lo vas adquiriendo con la experiencia, es muy buena la pregunta. Sí. Te das Y el cuenta. juez el que va a determinar, es el juez el que va a determinarlo. Claro. Vos poder ofrecer el más idóneo se va adquiriendo con la práctica, y si uno ofrece uno que no es idóneo, bueno, después te dirá que no corresponde ese. Perfecto. Y estaba mencionándoles, último, los principios que creo importante que tengan en cuenta, es el principio de la inmediación, a través que establece que el juez tiene que tener una proximidad con las pruebas, ¿sí? Si se toman audiencias, lo ideal es que el juez las tome o que las presencie. Si hay un medio de prueba específico, que es el reconocimiento judicial, que establece que
en que el juez mismo comparece al lugar de los hechos y percibe algo por sí mismo. Es este mismo principio que regía para todo el proceso, ahora específico para la prueba. No sé si me olvido de alguno, Antonio. No, no, no. ¿Puede ser el de oralidad? Bueno, el principio de oralidad sí está establecido. Eh, lo ideal es que todo, si bien el perito presenta un informe, luego pueda en una audiencia explicarlo. Hay muchas veces que no se cumple este principio de oralidad, pero está bueno que lo tengan en cuenta, que la prueba tienda a hacerse en forma oral. Sí, lo que pasa es que la oralidad en nuestro proceso civil es actuada. Es decir, el testigo va, declara, el perito podría informar o hacer su dictamen en forma oral, pero todo queda en actas, digamos. Hoy en día aparece la videoconferencia. Es decir, siempre queda plasmado en un acta o hoy en día se puede llegar a utilizar y la idea es en el próximo proyecto de código procesal de que se hagan videoconferencias. Necesariamente las audiencias se llevan a cabo por vía oral, el testigo declara oral, las partes declaran en la audiencia de posiciones en forma oral también, pero de todo queda un registro. En realidad hay una oralidad actuada, porque queda en actas. Exacto. ¿Alguna otra duda quedó de esta parte de principios probatorios o de toda la parte general de la prueba? Aparentemente no. No sé, Antonio, si querés. Bueno, vamos a continuar entonces. Estamos hablando de la teoría general de la prueba. Ustedes vieron que ahora no estuvimos explicando el procedimiento probatorio, que vamos a explicar la clase que viene, y después vamos a ver cada uno de los medios en particular. Y la teoría general de la prueba abarca qué es la prueba, qué es objeto de prueba, qué se prueba, cómo se valora la prueba, cuál es la finalidad de la prueba, y también nos interesa conocer dentro de la teoría general de la prueba quién prueba. Esto nos lleva al tema de la carga de la prueba. ¿Quién prueba? ¿Y por qué es importante, tanto para las partes como para el juez, determinar quién prueba? Bueno, para las partes es importante porque cada uno sabe, cada una de las partes, actor y demandado, sabe quién va a tener a su cargo probar los hechos que van a fundamentar su pretensión, su defensa o su excepción. Y para el juez también es importante saber quién prueba. Va a ser importante en el momento en que el juez necesariamente no puede dejar de fallar bajo pretexto, digamos, de que no se ha probado, de que ha habido un silencio o hay una oscuridad, y absolver la instancia como hacía el pretor en el derecho romano. Y entonces ahí es cuando va a recurrir a la carga de la prueba y se va a preguntar quién debía probar. Si debía probar el actor y no probó, va a rechazar la demanda. Si debía probar el demandado y no probó, va a hacer lugar a la demanda. Si la prueba, cuando el juez al sentenciar la encuentra en el expediente, porque se han probado las afirmaciones de las partes acerca de los hechos, bueno, no importa si la produjo el actor, si la produjo el demandado, está probado, pero la importancia de la carga de la prueba se presenta cuando ni actor ni demandado prueban y el juez tiene que sentenciar. El juez necesariamente
tiene que sentenciar. Entonces ahí sí se va a plantear quién tenía la carga de la prueba. Hemos dicho entonces y explicado cuál es la importancia de la carga de la prueba, para qué sirve la carga de la prueba, pero todavía no dijimos quién debe probar, que este es el interrogante que se plantea esta parte de la teoría general de la prueba. ¿Quién debe probar? Bueno, antiguamente siempre se decía que el que alega, el actor, era el que debía probar. Si el actor no probaba, se rechazaba su pretensión y al demandado no le correspondía hacer nada. A principios del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX, 1919, por ahí, el procesalista italiano, que ustedes lo habrán visto en la bibliografía cuando leen Palacio u otros autores, Giuseppe Chiovenda, introduce una distinción y va a tener en cuenta para contestar esta pregunta de quién debe probar una clasificación de los hechos. Dirá así que los hechos constitutivos debían ser probados por el actor. Los hechos impeditivos, modificativos o extintivos debían ser probados por el demandado. Es decir, por ejemplo, si hay un contrato de mutuo, que es un préstamo de consumo, un préstamo de dinero, el actor le corresponde probar el hecho constitutivo. ¿Y cuál es el hecho constitutivo? Que se celebró un contrato de mutuo por el cual él presta una suma de dinero a otra persona futura demandada. Un hecho impeditivo, modificativo, como sería, por ejemplo, que haya habido dolo, que haya habido violencia para que el demandado firmara ese contrato, debía ser probado por el demandado. Un hecho extintivo, por ejemplo, que él pagó esa suma de dinero, que él canceló el mutuo, debía ser probado también por el demandado. Esto fue lo que imperó en la jurisprudencia. Los hechos constitutivos eran probados por el actor, los impeditivos, modificativos y extintivos eran probados por el demandado. Se fue evolucionando, se vio que esta teoría que hacía hincapié en esta clasificación de los hechos no era suficiente y el codificador, en el año 1968, cuando se dicta el Código Procesal, digamos, en el orden nacional hoy vigente, que ha sufrido otras modificaciones, pero digamos, la base es del Código Procesal de 1968, escrito por Ayarragaray, Colombo y Palacio, toman la teoría del profesor alemán Rosenberg. Y Rosenberg habla o fija su atención en el hecho de la norma. Es decir, el que debe probar es aquel que alega una norma como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Esta teoría está consagrada en el artículo 377, segunda parte del Código Procesal, que establece que cada una de las partes, es decir, ya no distingue si es el actor o el demandado,
cada una de las partes, no distingue si son hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos, sino que dice el código, cada una de las partes debe probar el hecho o presupuesto de hecho de la norma que constituye el fundamento de la pretensión, defensa o excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que invoca una norma con la que pretende fundar su pretensión, su defensa o su excepción, a ese es al que le incumbe probar. La norma, ¿qué es esto del presupuesto de hecho de la norma? Cualquier norma jurídica que ustedes lean, ya sea que esté establecido en las leyes o en el Código Civil y Comercial, establece o regula una conducta. Ese es el presupuesto de hecho de la norma, regula un hecho. Aquel que pretende ampararse en esa norma debe probar el presupuesto de hecho que va a ser el fundamento de la pretensión por parte del actor, de la defensa o excepción por parte del demandado. Esta es la regla general, que por cierto es bastante rígida. Para atemperar esta norma del artículo 377, se elabora la teoría de las llamadas cargas probatorias dinámicas, que ya fueron mencionadas y que fueron objeto de ponencias en el año 1992 en unas jornadas de derecho civil y procesal que se celebró en la ciudad de Junín, y luego son consagradas en el Congreso de Derecho Procesal de 1993, celebrado en la provincia de Santiago del Estero, y que después fue incorporado a códigos procesales como el de La Pampa, Tierra del Fuego, el Chaco, Corrientes, y seguramente yo me olvido o por desconocimiento, están en otros códigos procesales. Inclusive el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial que tiene estado parlamentario también incorpora las cargas probatorias dinámicas. En nuestra legislación, en el orden nacional, la regla es la que yo les acabo de decir, que está en la segunda parte del artículo 377. Sin embargo, la jurisprudencia para determinados casos y de manera excepcional viene aplicando las cargas probatorias dinámicas, que hoy también están consagradas, aunque reguladas de distinta manera, en el Código Civil y Comercial, en los artículos 1735, cuando habla de los factores de atribución de responsabilidad, y en el artículo 710, cuando habla de los procesos de familia. ¿Qué significa entonces las cargas probatorias dinámicas? Que vuelvo a repetir, son excepcional. Significa que el que debe probar, para contestar quién debe probar el que está en mejores condiciones, ya sea profesionales, técnicas, científicas. Ese es el que debe probar, porque las cargas probatorias dinámicas se fundamentan en principios de buena fe y solidaridad. ¿Y dónde vemos esta teoría de las cargas probatorias dinámicas? Fundamentalmente en los juicios de simulación y en los juicios de mala praxis. Ustedes saben o comprenderán
que en los juicios de mala praxis el paciente debe probar, en primer lugar, debe probar que ha sido atendido en un sanatorio, en un hospital, debe probar que se ha hecho un diagnóstico y debe probar la mala praxis del médico. Bueno, por cierto que la mala praxis del médico no es fácil de probar. Es decir, la carga probatoria dinámica viene a suplir esa dificultad probatoria, porque si el actor, en este caso, el que ha sufrido la mala praxis, tiene que probar el fundamento de su pretensión, es decir, la mala praxis del médico, le va a resultar muy difícil. No quiere decir que el actor está eximido de probar. Debe probar todo lo que está a su alcance, que ha sido operado por tal médico, en tal sanatorio, a raíz de tal diagnóstico. Pero ¿quién está en mejores condiciones de probar? El médico, porque a uno lo han operado y estaba anestesiado. ¿Qué sabe el que estaba anestesiado, el paciente, que en lugar de operarlo del apéndice terminaron operándolo de la vesícula y le sacaron la vesícula? Estas cosas suceden. ¿eh? Suceden desgraciadamente. Entonces, al médico le es mucho más fácil decir, yo operé del apéndice, sucedió, esta es la técnica que fue empleada, sucedió un percance en el momento y tuve que hacer tal o cual cosa. Es decir, acá se tiende a que el que estaba en mejores condiciones para probar colabore y pueda producir también la prueba. Pero vuelvo a repetir, la regla es la del artículo 377. Salvo en casos excepcionales, la jurisprudencia ha recurrido a las cargas probatorias dinámicas. Si ustedes leen el artículo 1734, que establece los factores de atribución de responsabilidad, les va a señalar que la culpa debe ser probada por el actor. Y si el demandado considera que hay un eximente de responsabilidad, debe probar. Sin embargo, a renglón seguido, es decir, el artículo 1735 establece que el juez puede ponderar cuál de las partes se halla en mejor situación de aportar la prueba y debe hacerlo así saber a las partes. En cambio, el artículo, y ahí está consagrando las cargas probatorias dinámicas, en cambio, en materia de procesos de familia, el artículo 711 dice, respondiendo a la amplitud, a la libertad y flexibilidad de la prueba que existe en los procesos de familia, dice, la carga de la prueba recae fundamentalmente en quien está en mejores condiciones de probar. Esto de fundamentalmente quiere decir que la otra parte también tiene que probar. Pero ustedes imagínense un juicio por alimentos, en donde debemos, el alimentado pide alimentos y debe probar los bienes o la fortuna o los medios que tiene el alimentante, cosa que a veces resulta bastante difícil. ¿Por qué? Porque el alimentante o se insolventa, esconde los bienes. Entonces, acá el código va en ayuda del alimentante, del alimentado, y le exige al alimentante la colaboración. Perdóneme, usted dice que no tiene medios para afrontar los gastos por alimentos. No puede proporcionar alimentos a su pariente, a su hijo, etc. Pero usted está viviendo en un palacete, tiene autos,
tiene determinado trabajo. A ver, justifique de alguna manera por qué usted dice que no tiene medios. Entonces se flexibiliza la carga de la prueba. ¿Se entiende? Es decir, hay que tener en cuenta entonces quién prueba. Principio del 377. Todo aquel que intenta hacerse valer o dice esta es la aplicación de la norma, debe probar el presupuesto de hecho, es decir, la conducta que describe la norma, que va a ser el fundamento de su pretensión, defensa o excepción. ¿Hay alguna flexibilidad a esta regla tan rígida del artículo 377? Sí, la regla de las cargas probatorias dinámicas, que hoy no solamente habían sido consagradas por los congresos científicos, sino también que hoy está en el Código Civil, en la parte de responsabilidad, si bien tratada de otra forma, en el artículo 1735, porque le dice al juez que el juez tiene que advertir a las partes quién tiene la carga de la prueba, que suponemos que lo va a hacer en la etapa de la audiencia preliminar, porque el código no lo dice, para que, digamos, el que debe probar no se encuentre sorprendido y que después el juez dice, no, tenía que probar el demandado, cuando el demandado sabía que por las reglas de la carga de la prueba debía probar el actor. O si no, de una forma mucho más flexible, en el artículo 710, donde dice que fundamentalmente el que debe probar es el que está en mejores condiciones. Se cuenta, y lo comento como una anécdota, ustedes saben que el Código Civil fue redactado por distintos autores. Se cuenta que dicen, esto es una maldad, ¿no? Pero bueno, dicen que el 1734, 1735 fue redactado por otra persona y el 710 fue redactado por otro, entonces hay como una especie de contradicción, porque en el 1735 advierte que el juez tiene que avisar quién va a aprobar, y en el 710 directamente dice que va a aprobar el que está en mejores condiciones. Pero bueno, esa es una anécdota que se cuenta. No sé si es exactamente así, ni tampoco sé quién se encargó de redactar estos artículos. No sé si les quedó claro, es un tema un poquito espinoso, muy técnico si se quiere. En esta clase, como en la otra, no podemos dar caducidad y negligencia en la producción de la prueba, pero no hay problema, lo vamos a dar la clase que viene cuando hablemos ya del procedimiento probatorio. No va a haber ningún inconveniente. Bueno, queda claro, me alegro que quede